autoridad en la armonía. Por eso los herederos taironas, allá en Gegaca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, hablan de pagamentos, hablan del shimuxi, que es un término que comparten los wiguas y los cogis y que significa lugares sagrados, la línea negra. Y la línea negra tiene unos números de 50, 60 puntos sagrados llenos de energías, tanto negativas como positivas. Y van a esos sitios a hacer rituales. En su lengua entregan piedrecillas, entregan ramas, entregan hojas y flores, entregan conchas de mar. Y duran un tiempo breve y entregan además su calor y dicen: este sitio se mantiene en equilibrio del Padre Serancua y desde la ley C, que es la ley de origen. Y lo hacen no solo para el bien de sus comunidades directas, sino para la especie humana. Porque también lo están haciendo a favor del hermanito menor, como han optado en identificar al hombre occidental. Y el Kogi, y el Wigua, y el Iku, que es el verdadero nombre de los arhuacos, que es tan solo un apodo originado en las colonias y en esa incomprensión y frialdad de los criollos frente a sus paisanos indígenas, llenos de apodos. Hay nombres de comunidades indígenas que no corresponden a la autodenominación de su lengua, sino que son sobrepuestos por el desconocimiento. Y le dijeron arhuacos, y resulta que ellos ni conocen esa palabra y son ik en su propia lengua. Son los ik y son los cancuamos y son los wiguas y son los coquis, herederos de los taironas, creadores de una gran civilización en la sierra, inventores del hombre murciélago, de la mujer rana, símbolo de la fertilidad. Ellos hoy nos entregan el hábito del pagamento y tributan de manera organizada en las desembocaduras del río, en las orillas de lagunas, en las raíces de los árboles sombríos, en las rocas, en las playas. Todos esos puntos se unen en línea imaginaria y lo llaman shimuxi, que en castellano lo llamamos línea negra, y son sitios de pagamento. Y nosotros a veces soñamos despiertos con el deseo que podamos tener nosotros desde la ciudad también unas costumbres de shimuxi, unos gestos de pagamento en la ciudad frente a los paisanos del mundo ecológico, del mundo verde. Y hay otros elementos nacidos del pensamiento mítico que deseamos que la ciudad pueda conocerla desde otro ángulo y también aplicarlas en los espacios cotidianos de ella. Por eso es la sacralidad con el entorno, una sacralidad desde la cotidianidad. Eso es muy característico en las comunidades indígenas. Otra segunda característica es el pensamiento alrededor de lo colectivo. ¿Qué es lo colectivo? ¿Cómo es el entendimiento? ¿Cómo pertenezco yo a una sociedad determinada? Y es en la creencia de que como individuo
como crecimiento individual pleno, siempre está ligado a un entorno colectivo. ¿Y por qué eso? Porque precisamente desde la contemplación del mundo lo aprendemos del mundo. Desde la observación y la escucha aprendemos que así se comporta el cosmos. Y de igual manera, los constructores del pensamiento mítico y habitantes de las sociedades nativas entendemos que el individuo crece armónicamente en tanto se corresponde a un colectivo. Y no podemos concebirlo de otra forma. No podemos entender cómo un individuo puede lograr una plenitud de su condición humana desprendido de lo otro, de un semejante. Lo entenderíamos como una especie de árbol sin raíz, o de un pájaro tal vez sin alas. Es decir, la conjunción, hay una conjunción social, y es fundamental que el individuo crezca en su responsabilidad individual, asociada siempre con la corresponsabilidad colectiva. Por eso han sobrevivido 102 pueblos indígenas en el país, porque mantienen el concepto de la colectividad sagrada también. Y una tercera característica de los pueblos indígenas y del pensamiento mítico es la noción de lo invisible. Entendida esta como la fe de que estamos interactuando en tiempo real con otras dimensiones distintas a lo tangible y a lo visible. Hay una dimensión invisible, intangible, que sostiene esta. Y por lo tanto, hay conductos de comunicación para entenderlas. Y una de ellas es el sueño. Por ello también hay oficios especializados, sobre todo que recaen en las mujeres, que tienen esa inclinación de la naturaleza del misterio. En todas las comunidades indígenas son las mujeres las que penetran más el mundo espiritual. Y allí se comunican con los entes supranaturales que de alguna forma mandan mensajes, envían mensajes para aplicarlas en la vida real, de la realidad, de lo que tocamos, de lo que somos. Esa es una característica compartida, uno de los vasos comunicantes de todos los pueblos indígenas de Abya Yala, en sus distintas, obviamente, singularidades. Hay unas variantes, pero en esencia se comparten. Entonces, sacralidad del entorno, lo colectivo corresponsable y la invisibilidad asociada son características propias de las culturas indígenas, provenientes de un pensamiento mítico. Yo quiero aquí, antes de entrar en la segunda línea de descripción, a interactuar un poco por supuesto, con ustedes. También podemos presentar aquí relatos muy cercanos que están publicadas, algunos, otras no. Y por supuesto ejercicios que nos permitan detectar el nivel, digamos, de conocimientos frente al conocimiento o al legado milenario. Porque yo les podría preguntar,
compañeros y compañeras, ¿qué conocemos? ¿Qué conocemos de nuestro territorio colombiano y de nuestra cultura colombiana antes de 1492? Tenemos acá un micrófono. La persona que quiere intervenir, por favor, levanta la mano y le llevamos el micrófono. Bien. Pero de alguna forma es indagar justamente en las singularidades que, para sorpresa de todos, no han desaparecido. Los efectos del pensamiento mítico también respiran en la ciudad. En el caso de Santander, en el caso de Bucaramanga y las provincias de Oriente colombiano, nos vamos a encontrar con maravillas que aún respiran. Si bien de los guanes nos puede quedar algunas toponimias en su lengua, o tampoco unos retazos de su tapicería, o unos diseños en su arte visual, nos podemos llevar sorpresa de que puede estar respirando un hábito, una tradición en algunos descendientes de estos maravillosos pueblos. Y no necesariamente en la zona de ¿cómo es que se llama? Guanentá, la provincia. ¿Ah? No, ¿es Guanentá o es otro nombre que tiene? Guanentá, donde podemos detenernos un poquito en el paisaje cultural, ¿sí? Es decir, los caminos, los senderos milenarios. Recuerden que la cultura europea desarrolló precisamente la implantación de su estructura a partir de lo que ya los pueblos nuestros habían inventado. En las rutas marinas llegaron a nuestros puertos más rápido porque utilizaron las estelas del mar que ya habían surcado los pueblos y las piraguas indígenas. En las islas del Caribe conocieron las verdaderas rutas donde el viento impulsa a través de los pescadores caribes o caribes y también taínos en el Caribe. Y también en la superficie terrestre lo que hacían era andar en los caminos ya abiertos y diseñados por las comunidades nuestras, como el famoso camino del Inca, el Capacuñán, que aún sigue ordenado en los senderos andinos. ¿Qué tenemos en el caso de los guanes de Santander? ¿Qué inquietudes aún nos deja ese legado? ¿Acaso podemos preguntar que en la construcción de la personalidad colectiva santanderiana está algo de los guanes o de los yariguíes o de otras comunidades, como tú dices que son los chitareros, que habitaban qué área más? También central, sí. O los tunebos. Entonces creemos que sigue vigente esa construcción cultural. Ha cambiado mucho el decorado, pero lo esencial está allí, porque el concepto de la dimensión suprahumana no ha desaparecido. Si tenemos la facultad de comunicación espiritual a través de los sueños, a través de rituales, podemos tal vez encontrar algo de ello, voces, sonidos de eso.
Así que la presencia humana no desaparece a través de los tiempos, de manera física sí, pero de manera espiritual se conserva. Profesor, nosotros también tenemos una manera de hacer pagamento con nuestros invitados. Le quiero comentar un poco sobre nuestra cátedra. Escogimos al principio de la cátedra la hoja de coca, el hayu, pues como color de la cátedra. Y el cuarzo, porque sabemos de las comunidades de la sierra que ellos hacen pagamento al agua enterrando cuarzos. Entonces nosotros pues le queremos entregar este presente de parte de toda la cátedra. Demasiado cabeza. Ya le cambié la Anaya what's here you Anacho. Mis agradecimientos. Yo quisiera que pudiese haber interrupción con inquietudes, porque justamente intento instalar un aire de familiaridad desde estas palabras. Y lograrlo me permite avanzar más en la reflexión. Mientras podamos hacer esos interrogantes, participación, quiero complementar entonces la intervención con los siguientes. Creo que sí hay un voluntario tan amable. Muy buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. Ha sido muy motivante, muy espiritual. Sus palabras me han hecho como recordar varias anécdotas, viajes que yo también he podido hacer recientemente pues, al Tayrona. Y lo que usted dice pues resume toda esa esencia indígena que yo también andaba buscando sobre los guane. También he investigado, y lo que tú acabas de decir, ir a Chicamocha, Cañón de Chicamocha, y poder ver las pictografías, aún siguen allí, sigue esa presencia humana viva, y pues a través de la poesía, de la hermenéutica, de esta energía espiritual humana podemos comunicarnos con ellos, como poder a través del tiempo. Lo que tú decías de los guanes no se sabe mucho, solo lo que tenemos allí, y pues yo he tratado de hacer como esa comunicación, y han salido versos también, figuras, imágenes, muy bueno, esa parte la comparto mucho, y se siente, pero en tu intervención hubo un momento que me pareció crucial, y quisiera preguntar esto. Hablabas de 4 generaciones. Hay una generación, primero es como el cosmos, el sol, la luna, la oscuridad. Luego vienen los vegetales, los animales, y por último el ser humano. Tú decías que esos seres del principio tenían una necesidad de hacer como que el mundo estaba vacío, que ellos también. Los vegetales vienen al color, luego los animales a dar el ánimo, y por último el humano con sus pensamientos. Pero es paradójico el saber que hoy en día nosotros somos eso que ellos estaban anhelando. O sea, lo que ellos querían somos nosotros, en el sentido, hablo por mí, ¿no? Soy una contradicción al respecto de lo que también mencionas. Es decir, contaminamos, destruimos, no amamos la tierra, no hacemos pagamento, todos los días tiramos basura constantemente, vamos al baño con nuestros jabones, con nuestros champús, con todo eso, con nuestros carros, con nuestras motos. Hoy quieren tener moto, hoy quieren tener carro. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Estamos pagando? O sea, somos más deudores que, en el caso mío, me siento un completo deudor, sí, un moroso. Entonces mi pregunta iba a esto: ¿cuál es el fin del humano? ¿Cuál es el fin de nosotros? ¿A
qué hemos venido? O sea, simplemente a disfrutar, bueno, ok, también entiendo la parte de la razón. El pensamiento mítico se contrapone al logos, la parte racional, esto que en filosofía, y la razón, como hablamos, es excluyente. Esa razón occidental también se nos ha metido en la cabeza, o sea, somos doblemente deudores. Simplemente quería preguntarte eso, ¿cuál es el fin del ser humano entonces? ¿Cuál es nuestro fin como humanos? ¿Cuál es nuestro propósito? Bien, es una reflexión ¿me recuerdas tu nombre? Es Daniel. Daniel, bueno, muchas gracias por tu participación, una reflexión que compartes con nosotros y pues nos agrada que el interrogante te pueda conducir a unas acciones que contribuyan pues con el propósito de armonía entre humano y naturaleza. Eso es fundamental, ¿no? Yo igual en mi caso particular pues soy sin duda traductor de las dos culturas. Yo creo que la palabra que encaje más en mi realidad sería nieto. Yo soy una especie de segunda a tercera generación de este pensamiento, desarrollado y compartido en un espacio urbano también, y lleno de contradicciones, por supuesto. Sí. Pero ese no es como el punto preocupante, las contradicciones que vivimos. Lo preocupante es no tener activado la generación de conciencia colectiva, el tema del eco, el eco del cosmos que nos interroga a partir de lo sencillo. Hay un concepto de las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana, de cultura ticuna, que es el queorí. El queorí significa eco, pero es ese eco que procede del universo y que se necesita un tipo de oído, es decir, de atención, para detectarlo a ese eco. Y en los relatos de los ticuna, el queorí se menciona en el sentido de que es una voz que proviene del cosmos, sencillamente, y que es un privilegio que algún humano pueda escucharlo y además traducirlo. Entonces es como un poco entender los ecos del entorno, es decir, los queorí de nuestra cotidianidad. Podemos escuchar queorí en el área urbana. Tal vez mi desaforada optimismo dirá que sí, porque de alguna manera, como los pájaros insisten en cantar en lo urbano, también significa que el urbano debe insistir en escuchar esas otras voces que provienen más allá de la ciudad. Creo que es una permanente lucha en eso, y lo importante es mantenerse en esa conciencia permanente. Por los errores y las contradicciones es imposible evitarlas. De alguna manera la naturaleza humana es frágil, y aprovecho para decirles que no vamos a entender y a comprender que las descripciones de la manera de ser indígena representen un mundo rosa. Eso no es cierto. Y tampoco en creer que en nuestros territorios son una especie de paraísos sociales. Ahí también se vive luchas fratricidas, engaños,